Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 5 de mayo y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. En los premios regionales Gran Selección Campo y Alma, el mejor vino tinto de las añadas 2021 y 2020 fue el Mainetes Petit Verdot de Bodega San Dionisio de Fuente Álamo. El Gobierno regional reconoce a 3 agentes del cuerpo de la Policía Local de Ellín con 2 medallas de oro por 30 años de servicio en activo y otra de plata por 20. Desde mañana hasta el día 22 se podrá disfrutar de la exposición de fotografías y material de intervención de la Unidad Militar de Emergencia en el Museo de Semana Santa. El sábado se llevará a cabo la primera jornada de Arquitectura y Patrimonio, que tendrá como tema central Cañada de Agra, con la intervención de referentes nacionales en arquitectura. En los premios regionales Gran Selección Campo y Alma ha sido elegido como el mejor vino tinto de las añadas 2021 y 2020 la marca Mainetes Petit Verdot, perteneciente a la denominación de origen Jumilla y producido por Bodega San Dionisio de Fuente Álamo. Ayer se reconoció el esfuerzo diario de todo el sector agroalimentario y todos los que forman parte de él, desde el primero de sus eslabones, los trabajadores del campo. Hombres y mujeres, cooperativas, empresas que hacen posible que hoy sea el motor de generación de riqueza de Castilla-La Mancha, con un 17,9% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha. Así definió el sector agroalimentario en la gala de entrega de premios Gran Selección Campo y Alma, que cumplen 33 años. Esta gala fue reconocido como mejor vino tinto de las añadas 2021 y 2020 el Mainetes Petit Verdot de Bodega San Dionisio de Fuente Álamo. Ayer en Toledo se entregaron las condecoraciones a la permanencia de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha, entre ellos 3 agentes de la Policía Local de Ellín. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, presidió el acto de entrega de condecoraciones a 158 integrantes de la Policía Local de 43 municipios de la región, a los que se ha reconocido por sus diferentes méritos policiales, profesionales o su permanencia en el cuerpo. En este acto han sido condecorados 3 agentes de la Policía Local de Ellín, Pedro Molina, José Francisco Moreno por sus 30 años en el cuerpo y Pedro Carretero por 20 años, medallas de oro y plata respectivamente. Los agentes acudieron acompañados por el jefe de la Policía Local, Francisco José Paterna. Y desde mañana hasta el día 22 se podrá disfrutar de la exposición de fotografías y material de intervención de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, en el Museo de Semana Santa. Se inaugurará mañana al mediodía con la presencia del delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca. Este sábado Ellín celebrará las primeras jornadas de Arquitectura y Patrimonio con especialistas de renombre. Estas primeras jornadas tendrán como tema central Cañada de Agra, el poblado de colonización que proyectó el arquitecto José Luis Fernández del Amo. La primera jornada, titulada Arquitectura y Territorio, tiene el objetivo de ser un punto de encuentro para mostrar las diferentes formas de trabajar en el entorno histórico y las edificaciones del panorama ellinero actual, con expertos de renombre y dirigido a profesionales, pero también al público en general. Esta jornada nace con varios objetivos. En primer lugar, pues empezar a generar una línea de conocimiento de la arquitectura, desde los más iniciados hasta el público general. Como bien ha dicho Juan Antonio, tenemos ponentes de primer nivel y somos afortunados y debemos de estar agradecidos porque todos han mostrado una gran disposición y desde el principio han querido colaborar. Como bien decía Raquel Lacuesta Contreras, que es nacida en Ellín, pero es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, donde tiene una dilatada carrera y donde tiene un currículum bastante brillante. Junto a ella va a intervenir también Rosa María Subirana y Torrent,
que además de haber sido directora del Museo Picasso, también es doctora en Historia del Arte y bueno, pues está muy vinculada a la conservación de museos y al arte contemporáneo. Es hija del arquitecto Subirana y nos va a hacer una aportación sobre lo que es la arquitectura moderna desde su punto de vista del GATPAC. Es importante resaltar dos aspectos. Primero, la categoría de los ponentes, especialmente de las dos ponencias principales. Por un lado, la de la engenera Raquel Lacuesta, que es una experta en todos estos tipos de la arquitectura y del arte arquitectónico, sobre todo del siglo XIX y XX, es doctora en Historia del Arte y pedagoga, y será una de las ponentes principales. Y en el segundo lugar, de Ana Teresa García Jiménez, que también tiene vínculos afectivos incluso con Ellín, y que es arquitecta y presidente de la demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, y también nos va a hablar en su caso de otro de los aspectos fundamentales que tenemos en Ellín y en su comarca, como es el BIC de Cañada de Agra, que como sabéis es un elemento definitorio y un elemento de atractivo turístico también para nuestra ciudad, y es uno de esos tesoros que tenemos en las pedanías de Ellín, con otros muchos, pero en este caso con su particularidad de ser bien de interés cultural. Por supuesto, Ana Teresa García Jiménez, que además de darnos su punto de vista como arquitecta, dentro de que ellos son los redactores de los proyectos de rehabilitación, pues también nos hablará sobre Cañada de Agra y algo muy importante, que es la identidad de Cañada de Agra, cómo ha sabido mantener esa identidad, cómo ha podido evolucionar, además de ser un conjunto protegido, cómo se ha llevado a cabo ese progreso. Pues son catedráticos de geografía, de historia, doctores en antropología, Gregorio Canales, Rafael Vargas, Daniel Carmona, y por supuesto la colaboración también de nuestro técnico de patrimonio, Pablo Cánovas, que sabéis que también es un experto en todos los temas de nuestra zona, de nuestra comarca, en los aspectos históricos y patrimoniales. También, por supuesto, Pablo Cánovas Guillén, como os decía, que además de ser director del museo, también es licenciado en Historia del Arte y es experto en la gestión de patrimonio arqueológico y puesta en valor y difusión del mismo. Por otra parte, tenemos dentro de este crisol de perfiles a Gregorio Canales Martínez, que es el encargado de la Cátedra del OACES dentro de la Universidad de Orihuela. Es catedrático en Geografía Humana y además imparte clases en la Universidad de Turismo. Él nos va a dar ese punto de vista también de las posibilidades que tiene el patrimonio arquitectónico como palanca movilizadora de esta empresa. Y Daniel Carmona Zubiri, que quizá también lo conozcáis porque ha trabajado en la zona, es doctor en antropología social y bueno, pues también nos va a dar un punto de vista muy interesante sobre Cañada, sobre los habitantes y sobre las posibilidades que tiene el mismo. Rafael Vargas Lozano, que es arquitecto, además es arquitecto del Ayuntamiento de Albacete y también está en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete, nos hablará de las claves que hacen de Cañada de Agra un municipio tan especial y tan diferenciado del resto de los pueblos de colonización. Se dividirá en dos partes, una sesión matinal con ponencias en la Casa de la Cultura y proseguirá por la tarde la jornada que se desplazará a Cañada de Agra para continuar con las ponencias y también mesas redondas, pero con un paseo por la pedanía. Y luego haremos primero la ponencia principal, luego una charla coloquio y a continuación un paseo comentado de la mano de estos expertos que nos acompañarán pues, por un itinerario en Ellín e iremos viendo pues, esos elementos susceptibles de preservar o de resaltar. Y por la tarde nos trasladaremos a Cañada de Agra, habrá un autobús a disposición, por eso precisamente pues en la comunicación estamos poniendo tanto todos los teléfonos como el correo electrónico de la oficina de turismo, pues para tener previsión y movilizar y contribuir a esa movilización de recoger a la gente en el Jardín del Tamborilero y llevarlos a Cañada de Agra para pues continuar con la jornada. En la segunda parte, como bien ha dicho Juan Antonio, pues pondremos de manifiesto la situación de Cañada de Agra.
Se ha escogido Cañada de Agra por su singularidad y por formar parte del plan de sostenibilidad turístico, lo que supondrá también la recuperación del campo. El hecho de haber elegido Cañada de Agra como parte de esta primera jornada no es nada aleatorio, pues estamos hablando de arquitectura, de evolución, de conservación y, como sabéis, dentro del plan de sostenibilidad turística en Cañada de Agra se prevé una fuerte inversión con la puesta en marcha del camping. Ese camping que los de Cañada añoran tanto y que, bueno, precisamente estos días que he estado por allí nos hablaban de lo que suponía tanto para el pueblo como para la comarca tenerlo. Y, bueno, pues no podíamos dejar al margen esta localización. José Valverde, único candidato a la Secretaría General de las Juventudes Socialistas de Ellín. La reelección será este sábado en la Asamblea Local, donde elegirá también a su ejecutiva. El 30 de abril finalizó el plazo para la presentación de las candidaturas a la Secretaría General de Juventudes Socialistas de Ellín. José Valverde es el único candidato que optará a la elección el próximo sábado 7 de mayo en la Asamblea, en la que también elegirá a su nueva comisión ejecutiva local. Durante los últimos meses se han venido realizando los distintos procesos congresuales, tanto del Partido Socialista, así como de las Juventudes Socialistas. Y en este caso, pues ya entramos en la etapa final de todos ellos, con la celebración por parte de las agrupaciones locales de las asambleas generales para la elección de los nuevos secretarios o secretarias generales y de las comisiones ejecutivas municipales. En este caso, en la agrupación local de Juventudes Socialistas de Ellín, también pues encaramos esta etapa con la celebración de nuestra asamblea para la elección del nuevo secretario general y comisión ejecutiva municipal. Una asamblea que se celebrará el próximo día 7 de mayo en la sede de la Casa del Pueblo de nuestra ciudad. Por otra parte, el pasado día 30 finalizaba el plazo de presentación de candidaturas a la Secretaría General, donde solo se ha presentado pues, una candidatura, en este caso la que tengo el honor de encabezar y que pues, previsiblemente será reelegido en esa Asamblea General. La lista que presentará a la nueva comisión ejecutiva será una lista totalmente paritaria con el objetivo de dar respuesta a los problemas de los jóvenes ellineros. En esa misma Asamblea General pues, presentaré una candidatura a la Comisión Ejecutiva Municipal totalmente paritaria y donde se verán reflejados los distintos ámbitos de actuación que no ya como organización, sino como sociedad tenemos que afrontar, tales como la igualdad, el reto demográfico, el medio ambiente, entre otros. Una ejecutiva que va a trabajar por el mismo camino que lo venimos haciendo durante los 4 años pasados, con el fin de ser verdaderamente la organización que dé respuesta a las inquietudes, a los problemas, a las necesidades de todos y cada uno de los jóvenes de nuestra ciudad. Una organización que verdaderamente sea la voz de todos y cada uno de ellos y en la cual se puedan ver reflejados. Nuestro compromiso sigue siendo el de trabajar por todos ellos, seguir reivindicando sus derechos, seguir haciendo de nuestra ciudad una ciudad mejor para todos ellos y, cómo no, pues también para toda la sociedad. Valverde afirma que viven un buen momento en la organización. Por otra parte, sí que quiero remarcar pues, el buen momento que está viviendo nuestra agrupación en cuanto a los diferentes cargos orgánicos, tanto en las Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, con Marian García, así como las Juventudes Socialistas de la provincia de Albacete, con José Villote como secretario de Memoria Democrática, Miriam Navarro como secretaria de Cooperación Internacional y Asuntos Europeos, y yo mismo como número 2 de la organización provincial, como secretario de organización, donde nuestra organización, nuestra agrupación, ha cogido pues, el peso suficiente, ha cogido la fuerza suficiente pues, para seguir avanzando también en los distintos órganos de gestión de las Juventudes Socialistas en otros niveles. Entre los retos y desafíos a los que se enfrentan como organización está afianzar en las próximas elecciones locales al Partido Socialista en la alcaldía. Tenemos un firme compromiso y es tener la mirada puesta en las elecciones locales de 2023, donde las Juventudes Socialistas deben ser
motor para el Partido Socialista para poder ayudar a ganar esas elecciones y revalidar la alcaldía de nuestra ciudad. Las Juventudes Socialistas nos comprometemos a trabajar, a luchar y a hacer todo lo posible para conseguirlo, para conseguir que el Partido Socialista vuelva a ser la fuerza mayoritaria en nuestra ciudad y para poder seguir haciendo el trabajo que se viene haciendo en el gobierno para mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Confía que después de la Asamblea General se fortalezcan las Juventudes Socialistas de Ellín. Encaramos este proceso pues con mucha ilusión, con fuerzas renovadas y en este caso pues personalmente yo lo encaro de esta manera para, pues como he dicho, seguir haciendo de nuestra organización la principal organización político-juvenil de nuestra ciudad, porque eso es lo que hemos conseguido durante estos 4 años. Hemos incrementado militancia, hemos dado la oferta de ocio a nuestros jóvenes, hemos dado verdadera voz a todas sus reivindicaciones y en ello vamos a seguir luchando y para eso es para lo que vamos a seguir trabajando. Y ayer conocimos los datos del empleo del mes de abril y vamos a comentarlos con Javier González, secretario provincial de la Unión General de Trabajadores. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo definen los datos del empleo del mes de abril? Pues son unos datos positivos y lo más importante de esos datos es el reflejo que está teniendo en ellos los efectos de la puesta en marcha de la reforma laboral, que en materia de contratación pues inició a partir del 30 de marzo y estamos viendo que mayoritariamente los contratos que se están suscribiendo son contratos indefinidos y además también se puede apreciar en la contratación una reducción importante de la contratación temporal. Se ha reducido en torno al 47%. Se hablaba de que en la provincia, en la región, diferentes organismos han hablado de uno de cada 2 contratos nuevos creados son contratos indefinidos. ¿Esto es así? ¿Cómo lo valoráis? Sí, es así. Además es uno de los efectos que estamos viendo más rápido a la hora de aplicar las nuevas condiciones que establece la reforma laboral. Y igual que se incrementan en esa proporción los contratos temporales, se están reduciendo, o sea, los contratos indefinidos se están reduciendo los contratos temporales, dando esa estabilidad al empleo que por un lado nos instaba la Unión Europea y por otro también la necesidad de fortalecer el empleo y denostar la precariedad que existía en la contratación desde la reforma laboral del 2012. Por sectores, los más beneficiados son agricultura, servicios, también industrias, se crean 21 respecto al mes anterior. ¿Son positivos también que estos sectores o es algo estacional, como siempre hablamos de esa lacra, ¿no? del empleo estacional que tenemos? Hay mucho empleo que se genera en torno a distintas campañas, ¿no? Y hay alguno de los sectores puede aglutinar algún porcentaje en torno a la estacionalidad del empleo en los distintos sectores. Pero es verdad que estamos en un contexto de crisis económica provocada por el precio de las energías y el conflicto en Ucrania, que nos está repercutiendo negativamente y nos está lastrando el crecimiento. Y pese a ello, se está creando empleo y además ese empleo es más estable que el que teníamos anterior a la aplicación de la reforma laboral. Por eso estamos esperanzados en que esta tendencia siga en esa línea y desde luego vamos a emplearnos para que siga siendo así, pese a la situación en la que estamos pasando, que además les está repercutiendo a las empresas y está pues limitando la capacidad que tiene para generar empleo, puesto que las energías todavía no se han contenido los precios, el IPC la inflación la tenemos desbocada y desde luego hay que ver los efectos también de las medidas que ha puesto el gobierno para controlar estos precios que repercuten negativamente en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Tenemos que remontarnos a periodos anteriores a 2008 para encontrar unos datos similares en algunos sectores respecto al empleo, ¿no? Tenemos una situación, si lo miramos solo con el empleo, no con el contexto, muy positiva.
sí es una situación positiva porque no solo se crea empleo, sino que se empieza a crear el empleo que nosotros hemos exigido a lo largo de los años que se creara, ¿no? Que diera estabilidad, que diera longevidad a la vida laboral de los trabajadores para que pudieran hacer inversiones a largo plazo, ¿no? El empleo vulnerable que teníamos y las condiciones precarias impedían que los trabajadores y las trabajadoras pudieran hacer una inversión más a largo plazo, pudieran invertir y pudieran acometer unos gastos con otro calado, ¿no? A lo largo del tiempo. Por eso era necesario apostar por la estabilidad en el empleo, por la contratación indefinida y por el empleo con derechos. Ahora estamos en un contexto donde es necesario, vía negociación colectiva, recuperar las cláusulas de revisión salarial para que los trabajadores no tengan esa pérdida de poder adquisitivo que a lo largo de los años viene ocurriendo, porque esas cláusulas se perdieron y hemos visto que en contextos de una alta inflación es necesario recuperarlas, igual que los empresarios están exigiendo recuperar esas cláusulas para sus contratos suscritos de servicios o contratos de producción. Pues nosotros los trabajadores también estamos en esa tesis, ¿no? Recuperar esas cláusulas de revisión salarial y recuperar el incremento de los salarios creo que es necesario para mejorar la demanda interna y repercutir positivamente en nuestra economía. La actualización de los salarios, la actualización del IPC, algo que hace muchos años se hablaba muy a menudo, ¿no? La famosa lista de la compra, ¿no? Pero que llevamos muchos años, ¿no? Que aquello se perdió o se rompió aquel acuerdo. ¿Por qué? ¿Y por qué sería beneficioso que aquello se recuperara y cómo se podría recuperar? Bueno, empiezo por el final. El cómo es vía negociación colectiva. Evidentemente, es una de las situaciones que nosotros ya hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Lo hemos transmitido así a los empresarios de Albacete, la necesidad de cara a las nuevas negociaciones de los convenios que podamos recuperar esas cláusulas de revisión salarial. Es necesario que empiecen a crecer los salarios. Vemos como la inflación pues, está dejando un IPC pues, muy alto. Además que en términos históricos también hacía mucho tiempo que no veíamos un IPC tan alto, y para que los trabajadores y las trabajadoras no tengan una pérdida de poder adquisitivo y su poder de compra se pueda mantener de cara también a mejorar la demanda interna y la economía municipal, en este caso, la economía local, pues es necesario que crezcan los salarios y lo podemos hacer de la manera más sencilla, ¿no? Que es recuperar esa fórmula del IPC, igual que se ha recuperado para las pensiones, pues también para los salarios en todos los sectores. Por eso es una de las cuestiones que nosotros, como he dicho antes, vamos a abordar en las próximas negociaciones de convenios provinciales y creo que es una buena medida, pese a las reticencias que vamos a tener por la otra parte, pero se ha tornado que la negociación colectiva, el diálogo social y las mesas de negociación están dando frutos, igual que es necesario también que el salario mínimo interprofesional pues esté en el próximo año 2023, llega ya al salario medio, ¿no? De los 1.063 euros, que consideramos que es un objetivo loable y además necesario de alcanzar en el próximo año, para que esas rentas más bajas pues puedan mejorar su capacidad de compra y puedan abordar mejor su proyecto vital. ¿Ven que se podría alcanzar un acuerdo con todas las partes respecto a la subida del salario mínimo? Va a ser difícil, no es fácil, no es un objetivo fácil, pero si algo hemos demostrado en este país, empresarios y trabajadores, y en este caso también al gobierno como mediador, ¿no? Ha sido precisamente la capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Es un reto el que tenemos. El último acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional no fue respaldado por los empresarios, pero el diálogo social en nuestro país goza de buena salud y creo que será un debate intenso, pero fructífero y además necesario en este caso, porque sí repercute también a la vida de las empresas, ¿no? Porque si los trabajadores mejoran su poder adquisitivo a parámetros normales, no estamos hablando de ninguna barbaridad, 1.000 euros en la actualidad dan para lo que dan, ¿no? Y es necesario ver cómo el salario mínimo se incrementa en los términos que también se nos dice la Unión Europea, que tiene que ser el equivalente al salario medio de nuestro país, al 60% del salario medio de nuestro país, y eso arroja una cantidad de 1.063 euros por 14 pagas.
Por eso el debate se tornará intenso, pero creo que necesario, y al final pues demostraremos la capacidad de llegar a acuerdos y redundará económicamente en la mejora de los trabajadores y, lógicamente, de las empresas. Algunos de los argumentos que utilizabais los sindicatos obreros era que subiendo el salario mínimo se fomenta el consumo y al final a las empresas les irá mejor. ¿Lo han ido notando los empresarios durante este tiempo y será alguno de los argumentos que se puedan hacer a la hora de negociar esa subida del salario mínimo otra vez? Hombre, positivamente habrán recibido y habrán visto que esa capacidad de compra de los trabajadores, incluso la capacidad de acometer inversiones a más largo plazo por el cambio de modalidades contractuales, redunda positivamente en las economías de las empresas, pese al contexto en el que se están moviendo en este momento. También les está repercutiendo negativamente el incremento de la escasez de materias primas y el incremento de la energía, que sí que también es una de las cuestiones que lastran a las economías de las empresas y está impidiendo que se crezca al ritmo que llevábamos previo a esta crisis por la que estamos pasando, ¿no? El crecimiento, las expectativas de crecimiento se ha rebajado en varias ocasiones por el Banco Central Europeo e incluso por organismos nacionales, pero pese a ello y al contexto en el que estamos, España sigue creciendo y eso es importantísimo. Por eso, metiendo todos esos factores en el bombo, debemos pues orquestar el mejor acuerdo para que las empresas sigan creciendo. Nosotros, como trabajadores, queremos que nuestras empresas estén fuertes, que sigan creciendo, que sigan generando riqueza, pero que esa riqueza también tenga un reparto justo vía negociación colectiva y que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras crezcan en la misma proporción. Creo que es justo y es esa la línea que nosotros como trabajadores y los empresarios considero que la comparten, pues debemos seguir en los próximos años. No somos enemigos ni mucho menos, tenemos un objetivo común y en este momento pues yo creo que toca abordar el crecimiento salarial en nuestro país y así lo vamos a trasladar a las mesas de negociación. Con la alta inflación, el alto IPC, se está criticando desde organismos internacionales políticas que fomenten el consumo, como así lo han hecho con bajadas de impuestos o también medidas que subieran los salarios. También lo apuntan en la lista de medidas que fomentarían el consumo. ¿Lo ven así ustedes? Vamos a ver, la bajada de impuestos es la política fácil, ¿no? Sabemos que los impuestos sostienen nuestros servicios públicos y además se ha demostrado que es la mejor herramienta que hemos tenido en una situación dificilísima como la que hemos pasado por la pandemia del COVID. Creo que los distintos sectores que requieren de un apoyo institucional lo deben recibir, pero el bajar los impuestos es algo que es muy retórico por algunos partidos, que lógicamente lo lanzan en un contexto electoral favorable, pero que cuando están en el gobierno hacen todo lo contrario. Es más, además, esas políticas de subida de impuestos tampoco las repercuten en los servicios públicos porque durante sus legislaturas, sus mandatos, no mejoran, sino todo lo contrario, ¿no? Optan por otras fórmulas de gestión de los servicios públicos con la privatización de muchos. Con lo cual creo que debe establecerse herramientas para apoyar a esos sectores que en un contexto pueden verse más afectados que en otros y la carga impositiva que tenemos pues verdaderamente se tiene que mantener manteniendo así nuestros servicios públicos que, como hemos dicho antes, son importantísimos para nosotros y además ha sido la mejor herramienta que hemos tenido para luchar en una situación dificilísima. Todos pues, reconocíamos el trabajo de nuestros sanitarios, pero no solo de los sanitarios, sino de las fuerzas y seguridad del Estado e incluso de pues, cualquier trabajador de ámbito municipal que nos hacía la vida un poco más fácil, ¿no? Y para eso necesitamos ingresos. Y el tema de la subida de los salarios en otros países de la Unión Europea que están pasando por la misma situación que nosotros, pues está subiendo el salario mínimo interprofesional en Alemania a unos porcentajes bastante más altos que lo que estamos proponiendo en España. O sea que no creo que sea precisamente los dictados de los organismos económicos los más ajustados a lo que debe ser de cara a mejorar la capacidad económica de los trabajadores y las trabajadoras. Pero dentro de los debates, pues todos tenemos nuestra propia opinión y hemos visto dos modelos diferentes, ¿no? Pasamos una crisis económica en el 2012 donde se centró todo
en apoyar al capital, a salvar bancos, a poner todos los recursos en esa zona, digamos. Y hemos visto como en una crisis por la que hemos pasado en el 2020-2021, pues se ha apostado por las personas. Creo que la forma de salir de ambas han sido distintas. En unas se destruyó muchísimos empleos y en otras hemos conseguido con la herramienta de los ERTE salvar muchísimos empleos y muchísimas empresas. Porque una empresa, los empresarios sabrán y reconocerán en mis palabras que poner en marcha una empresa y mantenerla a lo largo de los años es muy difícil, pero perderla es muy sencillo. Con lo cual, cualquier herramienta como la que se ha desarrollado en los ERTE que sirva para salvar ese tejido productivo, bienvenido sea y por ende también los empleos que sostienen esas empresas. Y de la otra manera vimos como, por desgracia, tuvimos que cerrar muchísimas de ellas. Javi, el pasado domingo fue el Día del Trabajador, salieron los sindicatos a las calles, pero la edad media ha ido aumentando, ¿no?, de la gente que sale a la calle a reivindicar derechos. ¿Tenemos un problema o tendremos un problema en el futuro? Porque la edad media, ¿no?, de las reivindicaciones de la gente que hace huelga, que se para y que sale a la calle a pedir cosas, está aumentando y no sé si peligrosamente. Bueno, la verdad es que los jóvenes tienen que entender que la conquista de derechos, ¿no?, los derechos y los servicios públicos de los que disfrutan y los derechos que se les aplicará cuando se incorporen al mercado laboral es fruto de un trabajo a lo largo de los años, una defensa en los centros de trabajo y una cultura sindical necesaria en estos momentos. Hay muchos jóvenes que sí tienen un espíritu reivindicativo y que además nos da esperanza de que sepan entender que las cosas no están ahí porque han estado ahí siempre, sino porque hay otras generaciones que han venido trabajando, que lo han venido luchando para que hoy podamos tener una jornada de 40 horas, para que podamos tener una protección en situaciones de desempleo, para que tengamos subsidios, para que tengamos unos servicios públicos adecuados. Y eso necesita también que el cambio generacional se produzca. A lo mejor es que no estamos transmitiendo bien, ¿no?, desde los sindicatos, incluso de generaciones en las que ya vamos obteniendo otras edades a nuestros jóvenes, cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Desde más absoluto de los respetos, pero sin dar un paso para atrás, reivindicando lo que consideramos justo y empujando cuando debemos empujar. Y yo tengo esperanza en que los jóvenes sí que van a captar ese mensaje, pero desde luego hay que transmitírselo con claridad. Las cosas no han aparecido aquí porque sí, sino porque lleva detrás un trabajo de muchísimos años. En las mesas de negociación se tienen que mantener y la reivindicación, la movilización pacífica y respetuosa se debe mantener para seguir mejorando las condiciones sociolaborales de los trabajadores. La cultura preventiva se tiene que desarrollar en las empresas y la organización obrera y la organización de los trabajadores pues es una de las mejores herramientas que tenemos para fortalecer los derechos que hemos adquirido a lo largo de los años y mejorarlos, por supuesto. El objetivo es siempre mejorar. Javier González, secretario provincial de UGT, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber hecho el análisis particular de vuestro sindicato y siempre responder a la llamada de Televisión ELLE. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido un día más con nosotros estos servicios informativos de Televisión ELLE. Ahora se quedan con una nueva edición de Abriendo Campos. Gracias por su atención y que sean felices.